interesante porque ha sido un trabajo social donde se trabajó con toda la población que vivía en el interior de esta manzana tuburizada, destruida, más o menos la imagen de algunas vistas como que las he mostrado hace un rato, y consistió en recuperar la primera parte de las fachadas de Girón Ancash, que es este de aquí, el frente a San Francisco, todas estas casonas que dan hacia esos dos frentes, y la parte interna de la manzana, lo que estaba destruido, estaba tuburizado, se generó un proyecto nuevo, un proyecto de obra nueva, donde la misma población participó, y esos mismos pobladores son los que participaron en la construcción, se les enseñó a restaurar, se les enseñó a trabajar, y fueron parte del equipo que trabajó y que hoy día habitan en estos lugares. Entonces es un ejemplo interesante porque es una manera de renovar el interior de las manzanas, recuperando el tema patrimonial. Y este proyecto, que es un proyecto premiado, un proyecto bastante interesante, se constituye pues en uno de los ejemplos de lo que se debe hacer en el centro histórico, lo que se debe hacer en nuestros centros históricos para renovar nuestros edificios históricos y generarle esta dinámica, esta nueva dinámica de nueva vida hacia el futuro, ¿no? Y de esta manera asegurarnos pues el pase hacia nuevas décadas, nuevos siglos de los edificios en mejores condiciones de vida. Bien, esta pequeña introducción que les he hecho es un poco para ambientarnos a lo que es el centro de Lima y un poco lo que pienso yo hacia lo que se debe hacer. Es un tema muy amplio, podría quedarme hablando toda la tarde o toda la noche aquí sobre este tema, pero en fin, lo tengo que abreviar en el poco tiempo que tenemos. Y me voy a referir, dentro de estos temas de proceso de recuperación en Lima, me voy a referir al último proyecto que hemos concluido en la oficina y, en fin, como obra, inclusive, que es la recuperación del Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Este colegio, que es un colegio centenario, un colegio que se encuentra en la avenida Alfonso Ugarte, entre las calles Alfonso Ugarte, Bolivia y Uruguay, un colegio de prácticamente 20.000 metros cuadrados de terreno, prácticamente 2 manzanas. Es un colegio importante, es el primer colegio nacional del Perú, ¿no? Era el colegio emblemático, podríamos llamarlo así, dentro de la formación académica de los alumnos a nivel nacional. Era pues el más prestigioso y donde salieron personajes destacadísimos de este colegio, como Luis Bedoya Reyes, un gran político, alcalde de Lima, fundador de un partido político, como ustedes saben, muchos otros personajes más, Julio Curoiba, un gran, ya que estamos entre arquitectos e ingenieros, Julio Curoiba, un gran ingeniero estructural, que participó con este proyecto también conmigo, siendo exalumno de este colegio, en fin, entre otros personajes más. Este colegio se empieza a construir en 1899, se pone la primera piedra y finalmente se acaba en 1907. Es interesante porque el colegio ahí ven ustedes algunas fotos históricas, ¿no? Es interesante porque se hizo un concurso arquitectónico, el concurso arquitectónico que participaron el arquitecto Santiago Basurco y otro arquitecto más, pero son los 2 únicos proyectos que se presentaron al concurso y declararon desierto el concurso, no ganó nadie, y acabó después desarrollando el proyecto el consultor, programador, parte del jurado, que era el arquitecto Maximiliano Doy, ¿no? Se le dio un bono al arquitecto Basurco, que hizo mucho laberinto con senadores, en fin, hizo todo un revuelo. Hay unas notas periodísticas bien interesantes sobre todo este tema, apoyo a algunos senadores que querían darlo como ganador, pero finalmente lo tranquilizaron con un cheque y al final declararon desierto, y finalmente Maximiliano Doy, que era el programador, desarrolla el proyecto, ¿no? Desarrolla el proyecto, entonces es una obra de él, con las características que vamos a ver ahora en el transcurso. Ahí hay algunas fotos históricas. Y aquí en este colegio participa Doy haciendo el trazo preliminar y después entran otros arquitectos más, y lo interesante también es que va a trabajar en este edificio después Rafael Marquina, que se los he mencionado, que es el primer arquitecto peruano que se forma en Nueva York, y cuando llega
él va a hacer el auditorio y la capilla del colegio. Eso cosa que no había hecho Maximiliano Doig. ¿Qué es esto precisamente? Ese es el salón de actos, el auditorio. Y bueno, la capilla no se ve acá. Acá está el antiguo comedor de los internos, un espacio enorme para que coman 500 internos más o menos, el auditorio por adentro, estas frontones, fíjense ustedes, vamos a verlo después, que a partir de estas fotografías antiguas que fuimos descubriendo se fueron recuperando algunas cosas del colegio, ¿no? Aquí hay una vista aérea, más o menos en 1935, donde ya aparece el colegio, ¿no?, dentro de todo el crecimiento urbanístico de Lima, de aquel entonces. Acá está el Museo de Arte, ¿no?, que era el Parque de la Exposición, el Hipódromo de Santa Beatriz, en fin, hoy día Campo de Marte, y algunos otros edificios, expansión hacia Breña, en fin, y otros edificios. Ya estaba aquí la avenida Arequipa, ¿no?, la avenida Arequipa con todo el desarrollo hacia lo que sería pues el sur en Miraflores. Este es el colegio, ya construido. Acá hay fotos también de su construcción. No quedó enlucido, esto quedó así por muchos años. En 1907 se inaugura y quedó sin enlucir. Después lo enlucieron con cuarzo, el acabado, que es este material en cemento con piedra mezclada, que da la apariencia de ser una piedra, ¿no?, así como está acabada la Plaza de Armas y así como fue acabada la Plaza San Martín, ¿no? Lamentablemente la Plaza San Martín sufrió un ataque terrible a lo que es la originalidad del edificio, porque el cuarzo, ¿no?, al alcalde Frejolito, no sé si se acuerdan de Frejolito, se le decía así al alcalde, que era Barrantes Lingán, le decían Frejolito porque era chiquito, tenía cara de frejol, por eso sería el tema de Frejolito. Barrantes Lingán, como buen provinciano, pues quiso traer el colorido a la Plaza San Martín y le metió unos colorinches, en realidad no coloridos, sino unos colorinches rojos, amarillos. Lo transformó la Plaza San Martín, la elegancia que tenía de toda una armonía del cuarzo y todos los edificios monócromos, que esa era la concepción que tenía este edificio, la transformó. Y lamentablemente el cuarzo es una capa de revestimiento muy delgada y ya no se puede recuperar lavándola si quiere sacar la pintura, porque se empieza a cuartear todo. Entonces, lo que hubo que hacer después, ahora que ustedes que conocen la Plaza San Martín, se ha pintado con unos colores más suaves y monócromos, ¿no? Pero ya no es el material original como es el cuarzo. Esto también en este caso sucedió lo mismo. Esto después fue enlucido con cuarzo y finalmente después se pintó, ¿no? Lo pintaron lamentablemente varios. Vamos a ver algunas fotos ahora de cómo es lo que encontramos el colegio, cómo se encontró, para que vean ustedes lo dramático. Esta es la planta del edificio, ¿no? Este es 22.000 metros cuadrados más o menos construidos. Tenemos aquí al frente de la avenida Alfonso Ugarte, Bolivia, Uruguay, Chota, ¿no? Son patios, como un patio central, lo que se llama el patio de honor, y otros patios laterales. Aquí está el auditorio, esto es lo que hizo Doig. Maximiliano Doig hizo todo este repartimiento de aquí. Marquina hizo este auditorio y la capilla que está aquí, que tiene una planta en cruz, ¿no? Este es el comedor de los internos, y aquí tenía una serie de obras anexas, como ven ustedes aquí, algunas que han ido ampliándose, que finalmente el Instituto de Cultura nos permitió poder demoler para hacer obras nuevas. Vamos a verlo después en el proyecto, que era lo que menos tenía valor, digamos, ¿no? Esa es la primera planta. La segunda planta era esta, todo el frente general, el primer patio. Acá es un solo piso, en fin, esto es un solo piso, acá hay dos pisos. Esos eran los dormitorios de los internos, que después se convirtió en laboratorios, en aulas, y que hoy, en este momento, cuando nosotros intervenimos, estaba totalmente cerrado. Todo el segundo piso no funcionaba, estaba deteriorado, sin funcionamiento, era nido de palomas. Todo el piso era impresionante, porque uno entraba y todo el piso era puro excremento de paloma, ¿no? Eran nidos de palomas y gallinazos, ¿no? Saben que el excremento de palomas es lo más tóxico que existe entre los excrementos, realmente es impresionante. Y los chicos tenían clases bajo, claro, ese es el sobretecho, que es de madera, y abajo estaban las aulas del primer piso, ¿no? Entonces, dramático realmente para un colegio de esta naturaleza, el estado del deterioro que había llegado, ¿no? Aquí está el comedor y estos otros ambientes que ahora los vamos a ver en las distintas fotos, ¿no? En fin, acá hay algunos detalles de algunos bloques
Este es esto es el patio de honor, en lugar de esto, fíjense ustedes algunos detalles del desarrollo. Este es el auditorio o el salón de actos, ¿no? Con la forma que Marquina desarrolla, esta planta en U. Alguna foto ahí, ahora lo vamos a ver con más detalle. La capilla, también obra de Marquina, la planta en cruz, ¿no? Y la fachada. Eso es tal como lo encontramos, ¿no? Algunos detalles más de la capilla, en fin, y algunos otros detalles con los deterioros que tenía el edificio, ¿no? Vamos a ver algunas fotografías para que ustedes se den cuenta cómo estaba este edificio, ¿no? La fachada principal, ¿no? Parte de la fachada, los exteriores, todo el perímetro, ¿no? Las otras calles, ¿no? En la parte trasera de la capilla, fíjense ustedes ya las cornisas, todo el deterioro propio de esto, es el patio de honor, cosas que habían hecho espantosas realmente, fíjense ustedes, tapando los arcos, en fin, esas cosas que el padre de familia, voy a donar esto, voy a donar, y empieza a ponerse, y a sumar y a sumar, a sumar en tantos siglos, y al final quedan pues cosas espantosas como estas, ¿no? Las galerías, miren lo dramático de las estructuras, las maderas, ¿no? Las cornisas, acá hay parte de las palomas que les hablaba, ¿no? Y miren ustedes, ¿no? Todo el tema de los adornos, los moldurajes, las cornisas, los modillones, en fin, todo este tema en un estado lamentable, ¿no? En estado de colapso realmente. Muchos de estos, miren, el óxido yeso mezclado con fierro, que caen, pues, caen pedazos de estos y mata a un niño, ¿no? En el patio este de honor. Entonces, como esto encontramos mucho. Estoy poniendo algunos ejemplos de lo que sucedía. Otro de los patios, fíjense ustedes, ¿no? Otro de los patios con este estado lamentable. Aquí se perdió los barandales, el segundo piso no funcionaban. ¿No? Este es el estado que se encontraba todo, en fin, y se habían perdido el piso, el estado de las maderas también caótico, ¿no? Miren ustedes, lámparas a punto de caerse, ¿no? Aquí también esta crujía estaba pésima. Aquí había perdido el otro frente de la galería, ¿no? Se había perdido todo el otro, lo habían demolido, lo habían desmontado en algún momento por el mal estado en que había llegado, ¿no? Bueno, y algunas vistas más. Este es el comedor de los internos, en el patio, en las escaleras, ¿no? Un colegio realmente en un estado lamentable, como pueden ver ustedes, de deterioro, ¿no? Todo deteriorado, y esto estaba en uso. Miren lo que era un aula, ¿no? Es una aula dramática, ¿no? Miren el estado en que se estudiaba. Esto está en plena función, ¿eh? Esto es una foto no después, esto es en plena función. Así funcionaba el colegio, ¿no? Así funcionaba, como esto, fíjense ustedes, ¿no? El primer colegio nacional de nuestro país con estas características, ¿no? Realmente lamentable, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Entonces, las ventanas, ruedas, tapados con maderas, en fin, ¿no? Un tema realmente espantoso, realmente, ¿no? Estos son los segundos pisos abandonados, ¿no? Las estructuras de madera también en muy mal estado. Los baños, ni qué hablar de los baños, el estado sanitario realmente y la salubridad espantosa, en fin. Con esto ustedes se pueden dar una idea del estado. Y encima de esto también habían construcciones precarias que habían invadido los jardines y otras partes, como un taller de zapatería al lado de la capilla. Fíjense ustedes, esta es la capilla, ese volumen tan rico que hay, se le había hecho todo este agregado sin ningún criterio, sin ningún valor, digamos, dentro del edificio, estropeando realmente la integridad del edificio, ¿no? Un laboratorio clausurado, ¿no? Y otra invasión más en el otro costado de la capilla, como es una planta en cruz, estas dos esquinas pues fueron invadidas con esto, fue la cafetería, miren ustedes, ¿no? Pintada de azul celeste para que, ¿no? Ese es el interior también de esto, que realmente pues una palabra que usamos nosotros acá es una chingana realmente, ¿no? Es una palabra despectiva, pero que lamentablemente es cierta, ¿no? Aquí son otras ampliaciones que se han hecho, fíjense, a lo largo de la historia del edificio, que sin ningún valor, que fueron distorsionando, este taller de cómputo, ¿no? El comedor de los internos después
fue dividido, subdividió como biblioteca y salón virtual, miren ustedes, de computación, ¿no? Miren esto, ¿no? Un espacio tan rico como ese. Después un gimnasio, uno de los patios fue transformado en gimnasio con esta estructura precaria, ¿no? En ese estado. Este es el comedor de los internos por afuera y por adentro, que había sido transformado en biblioteca. Parte del comedor, parte del laboratorio, parte de la biblioteca también medio tuburizado. Y había otra biblioteca por otro lado donde era originalmente, que es donde después la llevamos. Esta farola se había transformado, no es la farola original. También después encontramos una foto antigua con la farola original que la hemos restituido, ¿no? Esta es la capilla, ¿no? La capilla, esto es obra de Marquina, ¿no? Y aquí también podemos ver lo dramático de toda la estructura, ¿no? Todo lo que hemos visto hablando en este desarrollo, ¿no? Este es el interior de la capilla, la Virgen de Guadalupe, porque esto está dedicada, por supuesto, a Nuestra Señora de Guadalupe, que es la patrona del colegio, y la imagen que se encuentra en esta capilla, ¿no? Bueno, algunas vistas más del estado, el auditorio. Miren ustedes el auditorio, que también es una obra neoclásica con caracteres clasicistas, ¿no? De hecho, y algún tema ya un poquito de eclecticismo hecho por académicos, digamos, ¿no? Es el tema del academicismo, que es la formación que tuvo Marquina en Estados Unidos, como tuvieron muchos de los arquitectos que he mencionado en las academias de bellas artes europeas, ¿no? Entonces, esta es la obra que hace Marquina en el auditorio, salón de actos, el estado, fíjense ustedes, de todas las cornisamentos, en fin, el deterioro también absoluto, ¿no? El interior también lo habían estropeado, ¿no? Con esta invasión, fíjense ustedes, ¿no? Toda esta ampliación, digamos, de la boca del escenario. Este es el auditorio, como pueden ver, ¿no? Ya después veremos algunos otros, miren algunos detalles, cómo se encontraban los techos, algunos detalles más deteriorados. Y vamos a ver ahora el proyecto de intervención y la propuesta que se hizo para desarrollar y recuperar este edificio, ¿no? Esta es la planta primera, fíjense ustedes. Todo esto que está en rojo o rosado, todo esto se demolió, que eran, como son edificios que no valían, no tenían valor. El edificio del comedor, por supuesto, que se quedó íntegro. Estas son, y acá se ha hecho obra nueva anexa, y se han hecho un semisótano un sótano para estacionamientos y parte deportiva aquí. Estas nuevas galerías se han hecho precisamente por un tema de funcionalidad y un tema también de defensa civil con escaleras nuevas, núcleos de escaleras nuevas en varios sitios, ascensores también. Aquí se recuperó la crujía de la galería que se había perdido originalmente. Teníamos esta dos, pero no teníamos esta otra. Y en fin, acá pues, se han hecho la zona de administración, aulas en el primer piso, el auditorio y en la capilla, bueno, han quedado aulas y laboratorios, ¿no? Los laboratorios normalmente se han llevado todos al segundo piso. Aquí está el sótano en este lugar que se entra por esta calle Bolívar, el sótano para estacionamiento, que este edificio no contaba con ningún estacionamiento y este sitio es difícil hoy en día de conseguir estacionamiento en los alrededores. Y el segundo piso, también con las mismas características, ¿no? El bloque nuevo que se ha construido separado del bloque antiguo para diferenciarlo, y la zona esta que es una zona deportiva. Este colegio tiene su sitio deportivo que es en otro lugar, tiene canchas, en fin, o sea, es un tema de deporte primario, digamos, algo ahí, pero tiene su centro deportivo en otro lugar, ¿no? Bueno, el colegio no va para más en ese sentido, porque claro, ¿no? Es un colegio que está totalmente construido en el lote, como les he mencionado, ¿no? Esa es un poco la maqueta para que ustedes se den cuenta de la volumetría, ¿no? Que este es el primer cuerpo importante, digamos, con el patio de honor y los otros dos patios. Este es el auditorio, esta es la capilla, estos eran los laboratorios que eran los antiguos internados, este es el comedor que hoy día se ha convertido en gimnasio, esta es toda la obra nueva en este lugar de aquí, en esta esquina. Estas son unas vistas del proyecto ya de recuperación, ¿no? Vamos a ver algunos detalles. Miren ustedes la cantidad, salieron como 200 planos de formato acero enormes, una cantidad de planos impresionantes, ¿no? Se ha hecho todo al detalle. El proyecto demoró 2 años en mi oficina, trabajando como 20 personas más o menos, para que se den cuenta ustedes la magnitud del proyecto, ¿no? Y la obra también ha durado más o menos 2 años, ¿no?
Esa es un poco la propuesta de lo que debían ser las nuevas aulas. Decidimos en las aulas, en el patio norte ha quedado tal cual, en las aulas de menos valor, los sitios de menos valor, hicimos una propuesta de bajar, los techos eran altísimos, 6 metros de altura y techos de madera, y había que hacer todo un tema de circuitos eléctricos, de cablerías, de iluminación, redes, de data, en fin, sonido, tantas otras cosas. O sea, decidimos poner aparte por el tema de ambientación, un tema de poder dar facilidades para hacer las tuberías eléctricas, ¿no? Ese es el aula modelo, digamos, el aula tipo como debe ser, ese es el patio, bueno, parte de las vistas. Vamos a ver este proceso de restauración. Esta es la fachada. Aquí es interesante porque con el ingeniero Curoviva, que ya había trabajado unos años el colegio antes, decidimos que acá el sistema estructural es de ladrillo, paredes de ladrillo, con vigas de madera y algunas vigas de fierro, en doble T de fierro que amarraban, en fin, pero no había una consistencia estructural importante, ¿no? Porque eran crujías muy altas, 6 metros más o menos cada piso, o sea, 12 metros, y no había unas trabas intermedias que aseguraban una rigidez en caso de sismo. Estamos en una zona sísmica, como ustedes, ayer nomás hemos tenido un temblorcito importante, esperemos que esto no continúe. Entonces, el efecto es un efecto de látigo que se forma en estas largas crujías de ladrillo y que lamentablemente hacen pues que se pueda cortar y fisurar y partir y, claro, lógicamente colapsar. Entonces, aquí la estructura, lo que se planteó fue una estructura de reforzamiento tipo cerco, ¿no? El cerco, que ponemos columnas y una gran viga de amarre en la parte superior. Y eso es lo que se ha hecho en todo el colegio a nivel estructural, digamos, ¿no? Y aquí es lo que estamos viendo en la parte, precisamente esta, estamos haciendo estas vigas y todo el tema de las columnas y las vigas para asegurarse esos amarres, ¿no? Eso es lo que vamos a ir viendo en todo lo largo de lo que se hizo, al menos estructuralmente. El patio de honor, aquí se hizo toda una recomposición de las cornisas y los adornos y los elementos estructurales que se encontraban, como ven ustedes, en este estado, ¿no? O sea, lo que se pudo recuperar se ha recuperado, se ha restaurado, y lo otro se tuvo que hacer nuevo, ¿no? Pero miren ustedes la caña, la madera, en unos reemplazos, algunos injertos en este proceso, ¿no? Tuberías, por supuesto, instalaciones totalmente nuevas todas, ¿no? Aquí está el tema de los patios, fíjense ustedes, ese es lo que les decía, el efecto cerco. Aquí se ha hecho las columnas y la gran viga de amarre superior como un collarín que asegura pues un tema de rigidez en la estabilidad de este edificio, ¿no? Se recuperaron columnas antiguas, columnas de madera encontramos tiradas por ahí en los segundos pisos, en los techos, esas columnas que habían desmontado de algunos de los patios. Entonces estas las volvimos a reutilizar, restaurándolas, por supuesto, ¿no? Todo el tema, esto es, ¿no? Fíjense ustedes el tema de las vigas de acero, ¿no? Con el tema de las maderas. Ahí tienen algún detalle. Y se hizo todo un taller de yesería, otro taller de herrería y otro taller de carpintería, se trabajó en el mismo sitio, y trabajando, fíjense ustedes, todo el tema de las molduras, los adornos, ¿no? Todos los elementos a los cuales se hicieron moldes, se aligeraron los pesos también, porque claro, esos eran elementos de yeso macizo, agarrados con alambre. Lamentablemente ustedes saben pues que el yeso corroe el fierro, entonces y esto pues hacía que colapsaran. Entonces se hizo una técnica nueva de anclaje y los materiales huecos precisamente para que no pesaran tanto, ¿no? Entonces este es el proceso de modillones, rosetones y muchos otros de los elementos que fueron recuperándose poco a poco para volverlos a poner a su lugar de origen, ¿no? Este es el comedor, el antiguo comedor que hoy día se volvería gimnasio. Está desmontado, después acá se va a poner la nueva farola. Esto era en fierro lo que habían transformado la farola antigua, después recuperamos la farola original, que es esta, ¿no? Esta farola salió en base a las fotografías que les hemos mencionado antiguas y se recuperó un poco el tema de su originalidad. Este es el pabellón nuevo, al lado del comedor, de lo que es el gimnasio, en pleno proceso. La recuperación de los patios, decidimos poner techos en los segundos pisos, por un tema de requerimiento también de seguridad, defensa civil y el tema de funcionalidad, ¿no? Eran corredores abiertos sin techumbre, entonces decidimos poner un techo muy ligero en fierro colgado con policarbonato para tener una techumbre
y que, ya que íbamos a utilizar todos estos segundos pisos que estaban en desuso, ¿no? La capilla en proceso también de recuperación, todo el tema de molduraje, en fin, el refuerzo estructural ya se había hecho, el interior de la capilla, el auditorio, este salón de actos hecho por Marquina, también ya se desmontó aquí todo ese agregado de madera que ustedes habían visto que cerraba la boca del escenario. Aquí se pueden ver la impronta, la forma triangular que tenían los frontones antiguos, que los habían retirado, no los habían sacado y los cuales también recuperamos, y todo el tema, por supuesto, del escenario, ¿no? Escaleras nuevas. El tema de todo lo nuevo se ha hecho con el criterio de diferenciarlo de lo antiguo, que se note que es un elemento nuevo contemporáneo, que esa es un poco la política en restauración, al menos la que yo practico, de generar una diferenciación entre lo nuevo y lo antiguo, ¿no? No generar falsos históricos que te lleven a confusión, sino saber qué son los elementos que se insertan en la modernidad, porque eso es un tema importante también. No sé si se los había mencionado al comienzo. Yo soy de la idea, como mucha gente me imagino, de insertar modernidad en el edificio histórico, una modernidad controlada para que el edificio continúe viviendo dentro de la modernidad. La modernidad va a exigir, por supuesto, una serie de elementos contemporáneos para que este edificio funcione en el siglo XXI. El auditorio, nos habíamos quedado aquí, vamos a seguir avanzando, el tema de las escaleras, que ya los mencioné, ¿no? Los techumbres, que también vieron ustedes la vista de la propuesta inicial. El patio de honor, en pleno proceso de recuperación, ya se eliminaron estos excedentes que habían acá, que se acuerdan, con arcos y otros elementos más que se habían incorporado, el proceso de recuperación del mismo, ya las molduras y las cornisas y todos los elementos ornamentales totalmente restaurados, recuperados en ese proceso, el nuevo gimnasio, lo que era el antiguo comedor, en proceso ya de recuperación, ¿no? El patio, uno de los patios, reconstruido todo el tema. Acá está la nueva techumbre también de las galerías. Igualmente, todo el tema del ligero, esa ligereza en el techo de la parte superior y toda la recuperación de las galerías, ¿no? Todo este proceso de la madera, en fin, y todos los elementos. El tema de las escaleras nuevas, con este patio que era ese antiguo gimnasio, que se acuerdan que ustedes estaba techado con unas tijerales, en fin, esto se recuperó nuevamente como patio para darle iluminación y ventilación a los laterales, ¿no? Que estos estaban tapiados y sin funcionamiento. Esta nueva escalera introducida acá, estas son las aulas, ya las aulas totalmente modernas y recuperadas, los laboratorios, en fin, otros laboratorios más, talleres de inglés, talleres, en fin, este es en la parte de la obra nueva, este es el taller de carpintería, en pleno proceso, es la parte de la obra nueva que está al lado del gimnasio, ¿no? Este es todo el tema del bloque, el bloque antiguo, que es el comedor, con el nuevo bloque, ¿no? Incorporado, digamos, y separado para no confundir lo nuevo con lo antiguo, ¿no? Baños nuevos, en fin, las escaleras, y el sótano para el estacionamiento, todo este sector del sótano por la calle Bolivia para el nuevo estacionamiento que no tenía este colegio, ¿no? Las escaleras en proceso de recuperación, unas otras escaleras más, ¿no? Este es el comedor que se convirtió en gimnasio con la farola que reconstruimos también, todo el bloque superior ya reforzado y en proceso de conclusión. Este es el gimnasio, el nuevo gimnasio. El teatro, acá se reconstruyeron los frontones, ya se liberó todo esto, estamos en proceso también, ¿no? En proceso de recuperación. Y vamos a ver algunas fotos finales de cómo es que ha quedado esta obra. Ustedes han visto todo el proceso del deterioro inicial, dramático que hemos visto al comienzo, el proceso, y algunas vistas finales de cómo ha quedado la obra concluida, ¿no? El salón de actos, la obra de Marquina, un salón con un detalle bastante interesante en su arquitectura. Fíjense ustedes con toda la modernidad, por supuestamente acá hay una sala de control de audio y video, el mobiliario totalmente nuevo, ¿no? La boca del escenario ya se liberó y se recuperó lo que era históricamente, ¿no? Las butacas, en fin, la modernidad, como les digo, puesta comparado a lo que teníamos anteriormente, ¿no? Y por supuesto
Todo esto ha sido restaurado, se han hecho algunas partes que faltaban, todo lo que hemos visto en el proceso, ¿no? La capilla igualmente sufrió este mismo proceso, que ustedes ya han visto, está ahí el altar con la Virgen de Guadalupe, las techumbres, las bóvedas, los colores son todos colores originales que se fueron encontrando en el camino, las escaleras ya recuperadas, ¿no? La parte de la obra nueva, la calle Bolivia se hizo, este acceso nuevo se hizo por la calle Bolivia, y el otro acceso para el estacionamiento también es un acceso nuevo, esta es la parte de la obra nueva, con ciertos ritmos, caracteres, una obra discreta, la obra nueva, para no competir precisamente con el edificio histórico, que esa era la idea, ¿no? Aquí está, ¿no? Es la obra nueva y separada, antes estaba pegado a esos edificios que habían hecho tuburizados, entonces lo hemos separado con una farola en la parte superior, esta farola para las lluvias, este puente que une lo antiguo con lo nuevo, esto es lo antiguo, esto es lo nuevo, ¿no? Ahí lo tienen, el taller de carpintería en la obra nueva, ascensores, las escaleras, las aulas, ¿no? El gimnasio que era ese antiguo comedor se convirtió en un gimnasio que no tenía, bueno, el gimnasio que tenía era muy precario, como hemos visto, ¿no? El patio de honor, algunos otros patios más, que estas maquinarias se encontraron por ahí tiradas, entonces lo que se hizo fue, y algunos otros usos, este patio utilizarlo para hacer una exposición de estos elementos, ¿no? Este espacio es el espacio desde la cancha esta deportiva que tenemos aquí, aquí está el nuevo gimnasio, digamos, restaurado, toda esta parte es nueva, esta galería es nueva, hecha metálica, toda de metal, con las escaleras y la techumbre metal con policarbonato. Estos accesos al antiguo comedor son dos alas nuevas que se han hecho precisamente por un tema de circulación y funcionalidad, para dar cabida a estos laboratorios y aulas que hay en la parte superior. El otro patio, ¿no? Este patio que se recuperó toda esta crujía que se había perdido, ¿no? Así es como quedó, ¿no? Con pisos, pavimentos, techumbres, totalmente renovado, ¿no? Y por supuesto con elementos de modernidad. Bueno, entonces esta es una vista final de lo que es esta obra de restauración, de recuperación, remodelación, obra nueva. Este es el auditorio de Marquina. Esperemos pues que en el futuro estas puertas no se vuelvan a cerrar, como han estado cerradas por muchísimas décadas, lamentablemente, y llegar a un estado dramático como que hemos visto, y que este colegio pueda seguir funcionando otros 100 años más en estas condiciones de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí, justamente quería hacer una ronda de preguntas. ¿Alguna persona que desea hacer una pregunta al arquitecto? Por favor, se levanta la mano. Mi pregunta es si existen construcciones antiguas que ya no tienen reparación, como la que vi hace rato que ya estaba todo desmoronado. Y si es que es así, se deben retirar porque escuché que era patrimonio de la humanidad, algo así, por eso no lo podían tocar. O sea, podían restaurarlo, pero no lo podían sacar, algo así escuché. Sí, el hecho de que sea patrimonio de la humanidad o monumento histórico declarado no quiere decir que un edificio histórico no se pueda tocar. Eso es un poco lo que tenemos nosotros en la mente, muchos propietarios, inclusive, uy, me declararon monumento histórico mi vivienda, mi casa, ya me fundí, no puedo tocarla, ¿no? No es que no podamos tocarla. Eso va a depender del valor que tenga en el edificio histórico y el estado de conservación en que se encuentre. Hay algunos edificios que están más ruinosos como otros y otros que están mejor conservados. Entonces, fíjense ustedes, en este edificio pues se ha hecho un trabajo de recuperación, de restauración, reconstrucción en algunas partes, y otras partes se han hecho obra nueva que hemos podido hacerlo derribando cosas que no tenían valor, o sea, no tenían tanto valor como el otro. Entonces eso en restauración o recuperación, cada caso es distinto a otro, no hay recetas, todos los casos son distintos y todo eso va a depender del resultado de nuestra investigación, de nuestro análisis y la propuesta que nosotros hagamos. Y la propuesta va a ser el resultado de qué cosa es lo que presenta el edificio en cuanto a su valor histórico, su valor artístico, monumental y el estado de conservación en que éste se encuentre, ¿no? Entonces, dependiendo de esos valores, dependiendo de ese estado de conservación, nosotros vamos a hacer una propuesta.
Sí se puede restaurar, por supuesto, reconstruir. Yo he reconstruido ruinas que estaban ya, pero edificios, por supuesto, valiosísimos, ¿no? Pero que estaban en un estado ruinoso de repente. Entonces, pero hay que llegar, como les digo, a un tema de equilibrio, ¿no? Un tema de si la edificación presenta un estado dramático, ruinoso, de repente, pues, para generar incentivos en una inversión importante, porque es un tema importante de inversión en la ciudad, y de acuerdo a la dinámica que ofrezca la ciudad y de la funcionalidad que tenga esa ciudad, los usos que demos van a ser un tema importante, y eso va a depender de cómo es la vocación que tenga la zonificación de la ciudad. Entonces, sí se pueden recuperar los edificios, indudablemente, claro que se pueden recuperar, y no es que lo vamos a echar abajo tampoco, ¿no? Entonces eso va a depender, como le digo, de lo que encontremos. ¿Alguna otra pregunta? Ante todo, felicitarlo por el importante trabajo que usted ha realizado. Mi pregunta va más por la factibilidad de intervención en determinados monumentos históricos, ¿no? Me imagino que la inversión que se ha realizado en esta obra es importantísima. ¿Qué cantidad, o sea, cuánto ha costado la intervención? Fueron 45 millones de soles, más o menos. Sí, claro, lógicamente el Estado apuesta en un terreno, en una propiedad de ellos, a una inversión semejante. La preocupación va por el tema del centro histórico, ¿no? El tema de la intervención en propiedad privada muchas veces significa la apuesta del propietario con una inversión muy importante, ¿no? En el caso es el Estado que apuesta semejante cantidad para la recuperación de tan importante edificio. El ejemplo que usted nos mostró en el centro histórico, el de la Municipalidad de Lima, que invierte para hacer el centro habitacional La Muralla en terrenos que era de la municipalidad. Entonces, son inversiones costosas, importantes, que lógicamente lo apuestan aquellos propietarios, y en este caso el Estado, que tiene posibilidades de lograr el recurso. El asunto va más por aquellos otros propietarios que no tienen la posibilidad económica y que se cruza además el tema de la propiedad misma, o sea, el saneamiento de la propiedad, que es uno de los principales problemas que tenemos en el centro histórico, ¿no? La falta de un saneamiento legal de cada uno de los predios, donde no pueden los propietarios demostrar fehacientemente su propiedad, que donde están los predios superpuestos ante registros públicos y muchas veces no están registrados. Entonces, hay una serie de circunstancias que rodea para esta recuperación del centro histórico que me gustaría saber su opinión al respecto, tomando en consideración la factibilidad y estos dos aspectos que le he mencionado, que es lo de los recursos y es lo del saneamiento de la propiedad. Ok, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. El tema básicamente aquí es de política, Estado, política municipal. Primero que nada hay que tener la visión y las ganas de recuperar. Si unas autoridades no tienen esa vocación de querer recuperar algo, no van a hacer ningún tipo de política, ningún tipo de acción para recuperarlo. El alcalde Andrade, el recordado alcalde Andrade, que en paz descanse, fue uno de los grandes propulsores de la recuperación del centro histórico de Lima. En algún momento se pensó que Lima ya era imposible recuperarla, ¿no? Cuando teníamos los ambulantes en las calles, los espacios públicos tomados, ¿no? La cosa era dramática, ¿no? Polvos azules por un lado, en fin, era un tema de Calcuta, con las ciudades, con las propiedades tuburizadas al interior en pleno damero de Pizarro. Entonces, él generó un tema de política municipal, lamentablemente con unos recursos que no son muy amplios, pero hubo recursos destinados, ¿no? Y empezó a recuperar el espacio público. Empezó a generar recuperación del espacio público como plazas y calles, que eso generaba una nueva visión, una nueva dinámica, unas buenas ganas de volver al centro. Eso se hizo en el damero de Pizarro. El Estado, por otro lado, lamentablemente, las políticas
de lo que hoy día es el Ministerio de Cultura nunca han sido, pues el Estado como que nunca le ha interesado el tema de la cultura, es el último eslabón en un país como el nuestro que siempre ha estado viviendo en crisis económicas, ¿no? Boloña, por ejemplo, quitó los incentivos tributarios que habían para invertir en temas de bienes culturales, ¿no? Entonces, hasta esos años hubieron incentivos para los propietarios que invertían y podían declarar hasta en 2 años deducir de impuestos las inversiones que se hacían en los monumentos históricos. Estas cosas hoy en día no existen, no están, porque se fueron perdiendo, lamentablemente. Entonces, hay que crear una política de Estado que funcione, porque todo está en papel, todo es puro papel. Yo ya estoy en este tema más de 20 años y lamentablemente ya estoy cansado de haber estado en comisiones, en simposios y tantas cosas. Ya la verdad que ya me aburrí porque no creo en el Estado, ¿no? El Estado habla y no hace nada. Tiene un Ministerio de Cultura que lamentablemente es ineficiente, cada día está peor la cosa, ¿no? No camina, proyectos que se meten a aprobaciones y demoran 1 año, 6 meses, cuando menos 1 año, 2 años. Yo tengo un proyecto ahora muy interesante que son 3 propiedades en el centro, está a 2 cuadras de la Plaza San Martín, en Girón con Tumasá, con Camaná, con Lampa, y estamos conservando toda la parte delantera y haciendo una obra importante nueva en el interior de la manzana. Pero eso se ha demorado 2 años en aprobaciones en el Ministerio de Cultura, 2 años, así increíble. De anteproyecto a proyecto ha pasado 6 meses para que lo aprueben sin ninguna observación, por un tema simplemente burocrático. Ya entró a la municipalidad, y la municipalidad más efectiva, por supuesto, ya en menos de 1 mes ya tenemos todas las aprobaciones. Entonces, es lamentable que la política estatal del Ministerio de Cultura, ¿no?, que no genera nada, ni políticas, ni genera incentivos, a manera de una política integral, porque acá hay un trabajo en conjunto. Esto debería hacerse una política integral donde funcione el Estado con la municipalidad y hacer un plan de manejo estratégico donde intervengan todas las partes, los propietarios, ¿no? La fundación, por ejemplo, la Beneficencia Pública de Lima tiene muchísimas propiedades en el centro de Lima que están en un estado de abandono espantoso, una entidad quebrada, lamentablemente, con todas las propiedades que tiene. Ellos ni siquiera tienen, no saben ni lo que tienen. Yo una vez propuse en algún momento hacerles un tema de inventario físico legal, lo que ha mencionado, porque la propiedad, pues legalmente muchas de esas propiedades están en el aire, pero no tenían recursos para eso y no lo ejecutaron. O sea, no hay voluntad ni política en ese sentido. Entonces, por ahí debemos empezar, ¿no? Un tema de una visión integral del centro histórico. El Damero de Pizarro está en mejores condiciones, porque ahí ya se está dando la inversión privada propia de una recuperación de la parte de la ciudad que se encuentra en un proceso de recuperación que lo inició Andrade, como lo he mencionado, ¿no? Entonces ya no están los tugurios que quedan apenas de tugurios, pero antes estaban todas las casonas prácticamente tugurizadas, ¿no? Yo he hecho proyectos para un hotel boutiques y cosas así interesantes en casonas que todavía están en proceso, pero con un tema de inversión privada. Los barrios altos y el RIMA, que lo mencioné al comienzo de la conferencia, son los 2 barrios que lamentablemente pues están en un estado de deterioro tremendo y que sucede mucho de lo que estamos hablando, lo que usted ha mencionado. Entonces ahí la política, como digo, tiene que ser un tema integral y tiene que ser una política de Estado con recursos económicos, ¿no?, donde participe directamente los propietarios privados y también se les dé incentivos, ¿no?, incentivos tributarios, se les dé algunos aportes también donde pueda funcionar el Estado. Estamos hablando de la capital de la ciudad, ¿no?, una ciudad tan importante como Lima, que lo mostré al comienzo, es una pequeña porción de territorio dentro de lo que es la gran megalópoli que es hoy en día Lima, ¿no? Entonces, si queremos hacer un plan de recuperación, tenemos que empezar primero por las políticas, ¿no?, y una visión integral de conjunto, donde se vea todo el conjunto y pieza por pieza, para ir trabajando pues desde un proyecto integral con participación de todas las entidades tutelares y, en fin, los propietarios y muchas entidades que puedan funcionar en ese sentido, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta más? Arquitecto, muy buenas tardes. Se los saludo desde la ciudad de Iquitos. Algo de lo que estaba diciendo usted, ¿no?, sobre la inversión privada que se hace dentro de las zonas, en este caso el centro histórico de Lima, ¿no? Pero siempre hemos tenido eso de que el Ministerio de Cultura es demasiado rígido en cuestión para la inversión privada, pues por eso es que los inversionistas ya no desean, digamos,
construir obras nuevas o invertir dentro de esta zona porque no tienen la libertad de poder hacer cosas, ¿no? Entonces, yo por mi parte, o sea, estoy encantadísima con usted en el sentido de que restauración, identificarnos con esa cultura, ¿no? Pero quisiera saber su opinión con respecto a esto, de cómo poder llamar, o sea, en el sentido de que la inversión se puede generar dentro de la zona sin derribar lo histórico, sin malograr, ¿no?, nuestra cultura. Gracias primero por estar encantadísima con mi conferencia. Sí, pues el Ministerio de Cultura, lamentable. Yo hace unos años traje a mi amigo Paolo Marconi, que ha fallecido recientemente, una gran eminencia en Italia, de lo que es la restauración. Traje a dar unas conferencias aquí, hicimos una gran conferencia hace 2 o 3 años, Renovación Continua, una de sus últimas, 1.500 personas escuchándolo, a él y a otros conferencistas internacionales. Trajimos a gente del Ministerio de Cultura para que escuchen un poco, ¿no? Y es que la gente del Ministerio de Cultura de adentro no tiene la culpa, lamentablemente es un tema de política, de política de la institución, ¿no? Cómo funciona todo, se han ido entrampando en temas burocráticos. Ahora todo llega a Lima, de provincia, todo se tiene que ver en Lima. O sea, un proyecto de Arequipa hay que verlo en Lima, en Cusco bueno, Cusco es un poco más independiente, pero el resto no tiene ni funcionarios siquiera en provincias, ¿no? Entonces es una pena eso. Y mencionaba el tema de Paolo Marconi porque Paolo Marconi puso unos proyectos hasta en el Vaticano, porque ha tenido proyectos importantes en el Vaticano, donde se permitió, ¿no?, quitar algunos elementos originales, ¿no?, como una escalera y otros elementos importantes dentro de los edificios del Vaticano. En Roma, que es tan difícil, con una ciudad patrimonial tan importante, con una entidad estatal importante en el control de lo que es el patrimonio, le permitían hacer cosas para adaptar al edificio a la modernidad, ¿no? Aquí muchos de los funcionarios lamentablemente miran así, ¿no?, con anteojeras, y edificios que se están cayendo, que están dramáticos, prefieren no, te ponen trabas, no, que hay que conservarlo, que eso, o sea, está bien que se tenga que conservar, pero hay que tener una visión más amplia, pues porque hay edificios que están pues en punto de colapso y que no que son tampoco que tengan un valor extraordinario, ¿no? El valor, eso es lo que yo mencioné, el valor histórico y artístico, arquitectónico va a depender mucho del edificio, pues hay edificios pues que claro, en el centro, la catedral, Torre Tagle y algunos otros edificios importantes pues son de nivel A, pero hay muchísimos otros que no, y podemos permitirnos darnos la licencia de adaptarlo a un uso, pero transformándolos, ¿no?, conservando parte y transformándolos en otros sectores, inclusive haciendo obra nueva. Entonces, para eso hay que tener una visión amplia y tener un conocimiento amplio, pues no cerrarnos en un tema de que esto es así, histórico, así, y me cierro y no dejo hacer nada, que es lamentablemente lo que en los últimos años se ha estado haciendo, ¿no? Entonces, una visión sesgada hacia un tema simplemente que de no permitir hacer nada, ¿no? Y menos si no hay capacidad para poder administrar y para poder decidir, tenemos el resultado que tenemos, la queja que usted está haciendo, ¿no?, como muchas otras más, yo lo veo todos los días. Tengo un montón de proyectos que lamentablemente demoran, como mencioné, que demoran mucho tiempo, simplemente por un tema de ineficiencia, ¿no?